Acá se hace realidad el dicho: los últimos eran primero. Digo los últimos porque creo que fui el último en ser convocado, invitado a esta mesa. Por eso, los últimos eran los primeros. Bueno, creo que de alguna forma ya iniciamos, ¿no?, lo que tenía que compartir con ustedes. Mi nombre es Víctor Acebo, de la comunidad Chichas, no Chichas, es que Chichas está por Colombia. Chichas es el norte argentino, sur de Bolivia. Esa franja de la frontera, donde está del lado de Bolivia Villazón, Tupiza, Cotaraita, etcétera, etcétera. Y para este otro lado está lo que es La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tres Cruces, ¿sí? Toda esa franja también estaban habitadas por los chichas. Y pasa como nuestros 200 años, ¿no?, de Estado Nacional. Justo acá el que introducía hablaba de los hermanos del sur, los mapuches. Y para desautorizar siempre dicen: no, son mapuches chilenos. Ocurre lo mismo para el lado del norte. El norte también es el colla boliviano, el colla argentino. El chicha boliviano, el chicha argentino. O para el lado del litoral vamos a hablar del guaraní paraguayo y del guaraní argentino, ¿sí? Las fronteras siempre han sido causa de división. ¿Y por qué no? De racismo, de competencias. Cuando nuestros pueblos son territorios culturales, de ambos lados de la frontera se come lo mismo, se canta lo mismo, se piensa lo mismo, el color de piel es el mismo. Esto de la frontera, ¿no? Si no, veamos las fronteras provinciales. Hago este inicio sobre algo que yo había puesto como memoria. Yuyay, Moscow. Dos palabras, pero de profundo contenido: memoria y utopía. Ahí está, memoria y utopía. Decía en mi texto: Manayachastinchi, maimantachus jamunchi, mana yachasunchu, pichus canchi, nita maimanchus risunchi. Si no sabemos de dónde venimos, no sabremos quiénes somos, ni sabremos a dónde vamos. Decía en lo que había escrito ahí, que a partir de haber leído Memorias para el Futuro, me da pie para compartir esta reflexión: memoria y utopía. Porque decía lo que se habla acá de colonialismo, dependencia,
nosotros, ya hablando de mi gente, de mi pueblo, son 530 años de colonialismo y dependencia. Por eso, cuando después hago el relato, hoy en día se habla mucho de diversidad cultural. ¿Desde cuándo la diversidad cultural? Podemos hacer nominaciones únicamente de diversidad cultural. Es decir, aquel piensa esto, o tales piensan de esta manera, tales hacen tal cosas. Pero nos quedamos ahí en las descripciones. Y la diversidad cultural no se trata de descripciones. Va mucho más allá de eso. Por eso yo, dentro de eso decía, ¿no?, de que colonialismo y dependencia, ¿desde cuándo? Nosotros, yo, estoy formateado por la otra cultura. Yo, Víctor Acebo, lo viví en carne propia. No querían que yo hablara mi lengua materna. No querían. ¿Por qué no querían? ¿Por qué mis padres no querían que yo hablara la lengua? Porque mis padres, cuando yo estaba en casa, cuando ellos querían conversar algo, me sacaban afuera, que yo no tenía que estar, y ellos hablaban en quechua y yo afuera. Pero una abuela es la responsable de que este niño de aquel tiempo hoy esté acá presente y hablando y diciendo en lengua quechua, porque esa abuela le pide a mi mamá de que si yo podía ir a enhebrarle la aguja, porque ella era costurera, no veía casi nada. Un niño de 5 años iba todas las tardes a la casa de la abuela, y la abuela no hablaba español, hablaba quechua, y yo fui aprendiendo con ella, hasta que una noche cae a casa una amiga de mamá, y como los chicos no tienen o no entienden lo que los padres dicen, y le decía en quechua: esta noche hay una fiesta en la casa de la Juana, ¿vas a ir? Y mi vieja dice en quechua: lo hago dormir al nena y voy para allá. Yo entendí todo y no dormí nada. Preocupada mi madre porque no dormía yo, insistía que yo durmiera, pero no pasaba nada, no iba a dormir, porque detrás de eso estaba el hecho de que se me iba mi mamá, me iba a quedar solo. Pero bueno, y tanta insistencia se me escapa, como a todo niño, y le digo: vos me querés hacer dormir porque quieres ir a de fiesta a la casa de Juana. Abrí así de grande los ojos. La primera reacción dice: Pita, Janta, Jesuata y Achachesu. ¿Quién te enseñó a vos quechua? Todavía lo tengo marcado acá, el cachetazo. ¿Qué cosa, no? Siempre uno hace una introspección, ¿no?, para mirar hacia adentro. Y hoy entiendo, esta experiencia mía pasa con muchos hermanos de las distintas
comunidades y lenguas. Es el mismo hecho. Acá cerquita nomás, Santiago del Estero. Estuve participando durante casi 10 años en los congresos en Salavina. Relato de un maestro. Relato de un maestro. En la escuela, cuando era niño él, en el centro del patio había un palo, un poste. Al chico que encontraban, o a la nena que encontraban, hablando quechua, le ataban en el palo. Y para que vieran los compañeros, el que hablaba quechua iba a estar parado, atado ahí en el palo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido hablar en la escuela el quechua. Fíjense, este relatos míos, de acá nomás, de hace siglos. Y esa prohibición entró en 1492. Y los estados nacionales, por eso digo en el escrito, la escuela también es responsable de la negación, del silencio, de la pérdida de lenguas. Se trata de eso. Y actualmente aparece esa misma manera de proceder de escuelas. Parece que lo académico es lo perfecto. Se corrige a los niños que viven en los barrios, en las villas, que van a la escuela y le dice la maestra, eso no se dice así. ¿Cómo que no se dice así? Lo crea un problema al niño, a la niña, porque en su hogar es el primer lugar donde está el aprendizaje, donde tengo los primeros conocimientos. Y dice la maestra que eso no sirve. No es así. No es así. La maestra tiene que decir, eso que decís está bien, pero también podés decirlo de esta manera. Ahí cambia. Ahí sí vamos a entrar en estos temas de la interculturalidad también. Fíjense ustedes cómo aparece por ahí siempre, ¿no? Aparece esto dentro de la cultura occidental que tenemos. Lo tenemos todo por compartimientos, por departamentos. Pareciera que uno con lo otro no tiene nada que ver, porque hoy se está hablando de biología, hablamos de biología. Hoy hablamos de matemática, vamos a hablar de matemática y no otra cosa. No. En nuestra cosmovisión, todo tiene que ver con todo. No hay nada separado. No hay nada separado. Sí. Se trata de esto. Por eso digo, yo por ahí pongo una frase, me parece. Por eso me animo a decir que todos de alguna manera vivimos en una monocultura. ¿Por qué me animo a decir esto, monocultura? Porque durante toda mi vida crecí en la escuela, en el colegio, en todos los estudios que realicé. Lo otro es lo mejor. Siempre una cultura occidental. Ustedes saben, yo pienso, para mí, le hago una confesión, a mí me es más fácil expresarme, decirlo en mi lengua original que en español. Muchas veces tengo algunas poesías, eso, lo hago primero en quechua, después lo traduzco al español. Cuando te envíe por la presión, ¿no? De ahí es cuando digo que el tema, ahí apunto por primera vez, digo, nunca se habló del genocidio lingüístico. Ningún historiador en los libros de historia hablan del genocidio lingüístico. Y tampoco del 12 de octubre de 1492, tampoco nadie dice genocidio lingüístico. Y el Estado Nacional
se encargó de decirnos durante años Día de la Raza. Hace pocos años suavizaron el concepto y decimos diversidad cultural. ¿Por qué tener miedo a decir que fue un genocidio? El primer genocidio en esta parte del continente. Y esas estigmas continúan hoy. No es casual que digamos para desacreditar, los mapuches son comunistas, son terroristas. Es terrible, ¿no? Porque todos nuestros líderes no entienden nada, no saben nada de la historia de nuestras comunidades. Nadie. Tenemos un montón de ministros de educación. ¿Dónde miran? Europa. Por eso digo, los saberes que vienen desde detrás de la... Hasta Dios vino desde allá y nos lo metieron. Condenaron todos estos ritos que hemos hecho ahí en el patio. Brujería. Durante 200 años de vivir en este despojo de saberes, despojo de ritos, despojo de espiritualidad, donde, digo, por ahí sale también, es ahora cuando empieza la propiedad privada. Claro, cuando llegan estos de afuera, se empiezan a apropiar de todos los territorios y eso sí tienen dueño, porque los otros empiezan a correrlos. ¿Sí? En este contexto, después de 530 años, aparece algo novedoso y fuerte acá en Córdoba. Nosotros desde la institución, año 1992, empezamos a caminar con algunos hermanos y hermanas, creo que éramos alrededor de 10 personas que conformaban. Caminamos recorriendo las distintas instituciones de Córdoba, dando charlas testimoniales. ¿Por qué? Porque se hablaba de 500 años de evangelización, 500 años de progreso, 500 años de los que habían llegado acá, y no se hablaba absolutamente nada de los indios, mal llamado indios también. ¿Sí? Entonces, caminamos contando la otra historia. Decir, acá estamos, estas son nuestras lenguas, esto es nuestra historia. Caminamos. 11 de octubre, año 1992, hay en el monumento, se llamaba el Monumento al Sol, eso que está frente al Patio Hornos. Nosotros lo resignificamos, dijimos el Monumento al Aborigen. ¿Sí? Ahí hicimos nuestra primer marcha. Pensábamos que terminaba ahí, pero la gente que nos escuchó en el transcurso en ese recorrido empezó a preguntar ¿dónde aprender alguna de las lenguas que hablan ustedes? Porque había un mapuche, había una guaraní y yo hablaba el quechua. Y después había un profesor de historia y una hermana que hacía el arte culinario, o sea, las comidas. Entonces hacíamos eso. Me adueñé del micrófono, por favor, me fui. Decía esto, año 92,
Entonces la gente empieza a pedir y nosotros surgimos porque la gente lo pidió. El ICA es producto del reclamo, de la voz de aquellos que querían conocer más acerca de nuestras comunidades originarias. Desde esa institución empezamos a instalar en Córdoba. Hoy, Pachamama por todo el territorio. Inti Raymi también por todo el territorio. Pero algo más hermoso, algo que me llena de orgullo, y acá veo hermanos y hermanas, porque Córdoba tradicionalmente negaba la presencia de originarios en Córdoba. La iglesia y el gobierno decían esto. Desde el ICA empezamos a trabajarlo y hoy, orgullosos, hay muchos hermanos y hermanas que se reconocen originarios, camichingones, sanabinones. Decían que no había aborígenes en Córdoba. Y hoy, esa primer marcha que caminamos, la primer marcha de comunidades originarias de Córdoba que se hizo, saliendo ahí, yo lo llamo siempre la Plaza Camichingón, ahora es Plaza Colón, no sé, algún día lo cambiarán, no sé, pero de ahí. Este contexto hay una nueva bisagra. Yuya, Moscú, memoria y utopía. ¿Y cuál es la utopía? Estamos en un ambiente en el cual crece con mucha fuerza la desprotección, el poco cuidado que se da a la tierra, el calentamiento global, la autodestrucción de la tierra, ¿sí? Entonces aparece este problema y aparecen a la par distintos tipos de movimientos ecologistas que defienden esto, y eso está bueno, y también creo que en este contexto aparece nuestro sueño, que es el summa causa, que es la vida en armonía, vivir bien, esto que decía en la ceremonia, ¿no? De qué manera nosotros tenemos que deconstruir la historia, deconstruir el modo de entrar en interrelación con la tierra, ¿sí? Es eso. Y quiero terminar únicamente, así cierro, Paika Hana Pikasha Iskay Saruan Chimpakun Paita Iskay Saruan Yata Aikakun Purini Chunka Saruta Hanasta Aikekun Chunka Saruta Aswan Kapaima Aswan Nyoka Puristipis Mana Haika Taripasarchu Chaimantari Imapasta Moscú Chaypascan Purinapa, dice Galeano. Utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Gracias por el silencio y mucho por el tiempo.